Este día vamos a tratar de entender un poco el tema del control de velocidad de los motores de corriente alterna. Para variarle la velocidad a un motor de corriente alterna solo tenemos la oportunidad de variarle la frecuencia, porque la velocidad de un motor depende del número de polos del motor y de la frecuencia a la que esté conectado. Entonces, el primer circuito que logra este resultado es un inversor con frecuencia variable. Entonces nosotros vemos allí una fuente de corriente directa, vemos los 6 SCR y vemos la máquina de corriente alterna que está allí, que es los 3 bobinados del motor. Estos bobinados del motor tienen el terminal positivo con respecto a la línea de corriente directa y con respecto al neutro del sistema. Y abajo está el diagrama de los diagramas de fase, ¿verdad? Está el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA. Otra cosa que podemos ver en este circuito es que cuando nosotros cerramos, por ejemplo, los tiristores 6 y 5, por ejemplo, ¿verdad? La corriente pasa por el SCR número 6, baja por el bobinado A y luego baja por el bobinado B y cierra su trayectoria por el SCR5. La corriente entonces está bajando por ambos devanados. Entonces vamos a ver los circuitos de disparo de este diagrama. En el primer intervalo, decimos, está conectado el tiristor 5 y el tiristor 6. Aquí vemos nosotros este primer intervalo, vienen conectados el tiristor 5 y el tiristor 6. En la línea de 0 se ha conectado el tiristor número 6 y ya venía conectado el tiristor número 5. Entonces, en este primer intervalo, lo que acabamos de ver en el circuito anterior, podemos ver que entre estos devanados tenemos el voltaje AB y el voltaje AB, ¿verdad? En lo que se cierran el 6 y el 5. Y entre los devanados lo que tenemos es un voltaje E medio, ¿verdad? El voltaje A con respecto al neutro y el voltaje B con respecto al neutro es exactamente E medio, la mitad del voltaje de corriente directa que está aplicado a la entrada. Por eso nosotros tenemos aquí el E medio. Entonces, ¿qué sucede en este primer intervalo con el voltaje en el bobinado A? Bueno, tenemos un voltaje positivo que sería un voltaje E medio. En cambio, en el devanado B tenemos un voltaje menos E medio. Aquí está marcado, y en el bobinado C no tenemos ningún voltaje. En el fin del primer intervalo se conecta el tiristor 1. Aquí, en el fin del primer intervalo, se conecta el tiristor 1. Entonces, aquí aparece, hay un pico aquí que está diciendo que se ha conectado el tiristor 1 y quedan conectados el 1 y el 6. Entonces, en ese momento, lo que va a haber entre los terminales es la conexión del 6, ¿no? Entonces está el voltaje AB, siempre positivo, y vamos a salir por el tiristor 1. Eso significa que tenemos voltaje en el bobinado C de polaridad negativa con respecto a la dirección
de la corriente, de la convención de la corriente. Entonces tenemos voltaje positivo en la bobina A, un voltaje de 0 en la bobina B y un voltaje negativo en el bobinado C. Y al final del segundo intervalo se conecta el tiristor 2 y se desconecta el tiristor 6. Igual que en el primer intervalo se ha desconectado el tiristor 5. Entonces, este diagrama de acá donde dice pulsos de compuerta, de los que se van activando y de los que se van desactivando. Entonces, al final del intervalo 2 se va a desconectar el 6, decíamos, y se va a conectar el tiristor número 2. Entonces quedan conectados el 1 y el 2. Entonces, en ese caso, entramos por el tiristor 2, vamos hacia el bobinado B y salimos por el tiristor 1, lo que significa que tenemos voltajes en B y en C. En B es positivo y en C sigue siendo negativo. Entonces, en B es positivo y en C sigue siendo negativo, ¿no? Aquí está, positivo en C, positivo en B, negativo en C y 0 en A. Al final de este intervalo se desconecta el tiristor 1 y se conecta el tiristor 3. Entonces van a quedar conectados el 2 y el 3. Entonces acá entramos por el tiristor 2, tenemos voltaje positivo en B y vamos a salir por el 3, significa que tenemos voltaje negativo en A. Entonces aquí tenemos voltaje negativo en A, voltaje positivo en B y 0 en C. Entonces, como vamos viendo, si vamos siguiendo la conexión ordenada de los tiristores 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ir obteniendo esta forma de onda en los bobinados, ¿verdad? En los devanados del motor. Y la gráfica de abajo significa, estos son los voltajes de línea, ¿verdad? Voltaje AB. Entonces tenemos, cuando está conectado el 5 y el 6, que está conectado entre los dos bobinados, entonces tenemos, regresamos acá, el 6 y el 5, y entonces tenemos E medios más E medios es igual a E. Eso es lo que tenemos en el voltaje AB, un voltaje E. Ahora, cuando se desconecta el 5 y entra el 1, entonces vamos a tener, vamos por el 6, vamos al A y regresamos por el C y por el 1. Entonces en el voltaje AB solo tendríamos la mitad del voltaje, que sería E medios, igual en el bobinado C. Aquí tenemos solo la mitad del voltaje, solo la mitad del voltaje en cada uno, solo la mitad del voltaje, y dependiendo de lo que tengamos como polaridad, tendremos un voltaje positivo o tendremos un voltaje negativo. Y el voltaje CA, ese sí está completo, ¿verdad? Porque cuando cerramos el 1, tenemos entre el 5 y el 6, tenemos el voltaje AC. Pero como la fase, el orden de las fases es CA, entonces significa que tiene polaridad, la polaridad cambiada, ¿verdad? Y así vamos logrando que se genere una forma de onda bastante parecida a la forma de onda de un sistema trifásico, ¿verdad? En los bobinados del motor. Aquí en este otro diagrama se ve la manera como van entrando los tiristores. Este es el número del intervalo, significa que con 6 intervalos ya han trabajado los 6 tiristores. Ya sabemos que los tiristores trabajan por pares, trabajan juntos para cerrar el circuito. Este tiristor dice entra a trabajar mientras estos salen de operación en el instante de cada intervalo. Y estos son los componentes del campo magnético.
En el primer caso veíamos que el campo magnético del bobinado A está a 60 grados y el del B está a 0 grados. Eso es lo que tenemos acá. El campo magnético del bobinado A 60 y el del B a 0 grados. El campo magnético neto, este que está aquí, que es la suma de los dos. Entonces, vamos nosotros haciendo el análisis para cada uno y vamos encontrando cada uno de los diagramas e interpretando cada una de las señales que están allí. Ahora, para lograr, por ejemplo, invertir el giro, lo único que tendríamos que hacer es activar los tiristores en la secuencia contraria. Ir 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Y en el caso del encendido y en el caso del apagado, pues iría 5, 6, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4, 3, 2, 1, 6, 5. Esa sería la forma de irlos apagando. Entonces, solo que este circuito tiene un pequeño detalle. Si el SCR principal está activado, el estator que controla tiene un voltaje de magnitud E medio, ¿verdad? Entonces significa que todo esto es el circuito original, el 4, el 6, el 2, el 1, el 3 y el 5. Si ustedes observan, cada uno de los tiristores tiene asociada una resistencia auxiliar, una capacitancia y una resistencia. Estas resistencias RA, RB y RC le sirven al capacitor para cargarse. Y acá, a la par de cada tiristor, del SCR5, por ejemplo, tenemos el auxiliar número 5. Significa que este circuito no tiene conmutación natural. La salida de estos dispositivos tiene que ser forzada. Tenemos que forzar al circuito a sacar esos dispositivos para poder disparar el siguiente SCR y que no se genere un cortocircuito entre las líneas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Decíamos, cuando están encendidos el 6 y el 5, hay un voltaje de polaridad positiva según las direcciones de las corrientes en el bobinado B. Entonces, este bobinado carga este capacitor a través de esta resistencia, lo carga positivamente a la derecha y negativo a la izquierda. Entonces, cuando nosotros queremos disparar el 1, que es el siguiente que viene, ¿verdad? Lo que sucede es que este dispositivo cae a tierra porque se cierra y entonces hace que esta polaridad inversa, este positivo, se conecte al cátodo y este negativo se conecte al ánodo y entonces lo polariza inversamente y lo saca de operación. Y lo mismo pasa con cualquiera de los SCR que están conectados. Cada uno se carga dependiendo del voltaje que tenga asociado al voltaje necesario para cargar el capacitor negativamente y luego que un voltaje de polaridad contraria le quede asociada al interruptor principal, al SCR principal, y se desconecte inmediatamente.
Ese es el principio de funcionamiento de este inversor. Entonces, lo útil de él, dice, es que la frecuencia es variable. La frecuencia se determina con la rapidez con la que el circuito de disparo y apagado entrega pulsos de compuertas a los SCR. Si los pulsos de compuertas se acercan, la frecuencia del motor aumenta y el motor acelera. Si los pulsos de compuertas se alejan, entonces el motor desacelera. Esa es la idea acerca del control de la velocidad del motor con un inversor. Entonces, ese es el principio de funcionamiento. Ahora vamos a ver el tema de los cicloconvertidores, que es el último convertidor que nos faltaba ver, que era la conversión de corriente alterna en corriente alterna. Pero la característica es de que la corriente alterna de entrada está a una frecuencia y la corriente alterna de salida está a otra. Entonces, estos tienen una condición, ¿verdad?, de que como es un convertidor, tiene un contenido armónico bastante alto, pero ustedes ya saben cómo manejar los armónicos. Entonces, dice, se puede obtener un voltaje de salida variable a frecuencias variables a partir de conversiones de dos etapas. Primero, tener corriente alterna fija y pasarla a corriente directa variable, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto anteriormente. Corriente alterna a corriente directa. Y después que tengamos esta corriente directa variable, la convertimos en una corriente alterna variable, por ejemplo, con los inversores. Entonces es una conversión en dos etapas. Sin embargo, ¿verdad?, lo que llamamos cicloconvertidores eliminan la necesidad de uno o más convertidores intermedios. Él es un cambiador directo de frecuencias que convierte la potencia de corriente alterna a una frecuencia alterna diferente mediante una conversión de corriente alterna a corriente alterna sin necesidad de un eslabón intermedio. La mayor parte de los cicloconvertidores son de conmutación natural y la frecuencia de salida máxima está limitada a un valor que es solo una fracción de la frecuencia de la fuente, y como resultado de la aplicación de mayor importancia son los motores eléctricos de baja velocidad, en el rango, dice, de hasta 15.000 kilovatios con frecuencias de 0 hasta 20 Hz. Entonces el primero es un cicloconvertidor monofásico. Entonces ahí, ¿cuál es la característica que vemos? Este circuito, dice usted, pues yo ya lo conozco, exacto. Ya lo hemos visto anteriormente cuando veíamos el tema del convertidor de corriente continua a corriente directa. Solo que en este caso hay dos convertidores. Un convertidor P y un convertidor N. Y son ellos los que vamos a controlar. Entonces, por ejemplo, en el diagrama que está aquí, el cual es un ejemplo, lo que ha sucedido es que en este primer momento, de 0 hasta pi, se han disparado los tiristores 1, ¿verdad? Ha venido por el tiristor 1, ha ido a la carga y ha regresado por el tiristor 2. Se han disparado el tiristor 1 y el tiristor 2. Ahora, en el segundo instante, de pi hasta 2pi, se han disparado los tiristores T3 y T4. Ustedes observan la línea, vamos por el T3, pasamos por la carga y regresamos por el 4. El voltaje es negativo, pero nosotros lo rectificamos y lo levantamos hacia el primer cuadrante. Y en el intervalo de 2pi a 3pi, de 2pi a 3pi, vuelven a dispararse el T1 y el T2. Eso es lo que ha sucedido desde 0 hasta 3pi. Ahora, desde 3pi a 4pi, allí se ha disparado el convertidor N. Y lo que ha sucedido es que hemos ido desde la línea principal, B sub S, vamos por el tiristor 1, pasamos por la carga y regresamos por el tiristor 2.
En este caso ellos tienen la nomenclatura del T2', T1'. Entonces, de 3pi a 4pi hemos disparado el T2' y el T1'. Y en este momento el ciclo iba por el semiciclo negativo, entonces no tenemos ningún problema, no le invertimos el signo. En el siguiente intervalo de 4pi a 5pi se disparan el tiristor 4, el 3 y el 4, y este sí le cambia la polaridad al voltaje, porque el voltaje es positivo de 4pi a 5pi, y entonces aquí le damos al voltaje negativo. Y en el siguiente intervalo de 5pi a 6pi se dispara otra vez el T2' y el T1'. Entonces, y hemos completado el ciclo de trabajo, porque después volverá a dispararse el T1, el T2, el T3, el T4, el T1 y el T2. Luego otra vez el T1', el T2', el T3', el 4' y el T2' y el T1'. Entonces le llamamos a este convertidor P y a este le llamamos convertidor N. Y lo que antes teníamos era un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, ¿verdad? O sea, 3 por 2pi, 6pi, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, en la frecuencia original tenemos 60 Hz. Ahora, ¿qué tenemos en la frecuencia de salida? Tenemos un ciclo nada más. Hemos pasado de tener 3 ciclos a tener 1, ¿verdad? Entonces, 60 entre 3 nos da 20 Hz. Esa sería la frecuencia de salida. Cada convertidor maneja la mitad del ciclo de corriente de voltaje de salida. Entonces, son 2 convertidores monofásicos controlados que se operan como rectificadores. Sin embargo, sus ángulos de retraso son tales que el voltaje de uno de ellos es igual y opuesto al del otro. Si el convertidor P está operando solo, el promedio de salida del voltaje de salida es positivo, y si el convertidor N está operando, el voltaje de salida es negativo. Entonces, esta forma de onda muestra las ondas del voltaje de salida y de las señales de compuerta de los 2 convertidores positivo y negativo. Entonces, si delta P es el ángulo de retraso del convertidor positivo, el ángulo de retraso del convertidor negativo es pi menos alfa P. El voltaje promedio de salida del convertidor positivo es igual y opuesto al del convertidor negativo, ¿verdad? Solo tienen signos contrarios, el voltaje promedio de corriente directa. Ahora, los valores instantáneos son fórmulas conocidas. Este es la fórmula del factor de potencia, como B sub 0 entre B sub S por el coseno de teta, o como Fp igual al coseno de teta por el voltaje B sub 0, ¿verdad? Que sería este que está aquí. Y las corrientes, la corriente de la salida es el voltaje de salida entre la impedancia, y la corriente a través de cada convertidor es I sub 0 sobre raíz de 2. La corriente RMS por cada tiristor es la corriente de cada convertidor entre raíz de 2, y la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. Ahora, en la secuencia de disparo ya hemos dicho primero el T1 y el T2, y luego el T3 y el T4, y luego otra vez el T1 y el T2. Y en el convertidor N, ¿verdad?, serían los primas, los T1' y el T2', y el T3' y el T4'. Entonces podemos notar que en las figuras relativas a las formas de onda, el voltaje no es puramente senoidal y contiene armónica. Entonces la ecuación muestra que el factor de potencia depende del ángulo de retraso de los tiristores, que sería alfa, ¿verdad? Y el voltaje de salida de los cicloconvertidores se compone fundamentalmente
de segmento de voltaje de entrada, ¿verdad? Y el valor promedio de un segmento depende del ángulo de retraso del mismo. Entonces, si se hacen variar los ángulos de retraso de cada segmento, de tal forma que los valores promedio de los segmentos correspondan lo más cerca posible a la variación de voltaje de salida senoidal deseado, las armónicas del voltaje de salida se pueden minimizar. Las ecuaciones del voltaje de salida, esta fórmula ya la conocemos, es de la primera clase, voltaje corriente directa o voltaje de salida. Los ángulos de retraso de los segmentos se pueden generar comparando una señal coseno a la frecuencia de la fuente con un voltaje ideal senoidal de referencia a la frecuencia de salida. Entonces aquí vamos a tener la señal coseno a la misma frecuencia de la fuente. Vemos que está coincidiendo con el voltaje de la fuente B sub S, un voltaje senoidal, solamente que esta es una señal coseno, ¿verdad? La verde. Y la roja, que sería la señal de referencia, que esta se genera a la frecuencia de salida. Como estamos usando el mismo ejemplo de hace un rato, ¿verdad? Entonces tenemos la frecuencia de 60 Hz y este va a estar en la frecuencia de salida, que sería aproximadamente 20 Hz. Aquí estaría activo el convertidor P y aquí activo el convertidor N. Y entonces, al comparar la señal coseno con la señal de referencia, se dispara el tiristor 1 y 2. Otra vez la comparación de las dos señales, y se dispara el 3 y el 4. Otra vez se comparan las dos señales y se dispara otra vez el 1 y el 2. Ahora a este lado ya entra el convertidor negativo, y aquí va a entrar la comparación de ellas, va a entrar T1' y T2'. Aquí van a entrar T3' y T4', y así aquí va a volver a entrar el T1' y el T2'. Y ahora los segmentos de voltaje son diferentes para cada uno de los disparos de los tiristores, y con eso podemos controlar el contenido de armónica. Entonces, el voltaje promedio máximo de un segmento, dice, es raíz de 2 por B sub 0, y este determina el valor RMS del voltaje de salida, que sería el voltaje de salida 2 veces el voltaje máximo promedio entre pi. Ahora, este circuito, dice, se llama variación del voltaje junto con la frecuencia. O sea, vamos a variar las dos cosas, porque el motor tiene una característica, ¿verdad? Si usted solo modifica el valor de la frecuencia, la intensidad del campo magnético varía, y entonces el motor no va a poder entregar el torque que se le está pidiendo, ¿verdad? Entonces hay que variar tanto la frecuencia como el voltaje, y lo que se requiere es mantener la relación voltaje-frecuencia constante. Por ejemplo, si un motor trabaja a 240 voltios y la frecuencia es 60 Hz, entonces significa que la relación voltaje-frecuencia es igual a 4. Ahora, si entonces aumentamos la frecuencia a 90 Hz, significa que tenemos que aumentar el voltaje a 360 para que la corriente del campo permanezca constante. Entonces, lo que hay aquí a la entrada es una línea trifásica de 60 Hz, y están las líneas ABC y la serie de 6 tiristores. Está el filtro, la inductancia y la capacitancia, y está el voltaje de salida, que sería el voltaje uniforme de suministro al inversor. Entonces, aquí tendríamos la línea A, entra por el tiristor 1, ¿tá? Y vamos a regresar siempre por el tiristor 6.
el 1 y el 6 van a ir trabajando juntos para cerrar la línea AB. Ahora, para cerrar la línea BC vamos a trabajar con el tiristor 3 y con el tiristor número 2. Y para cerrar la línea CA vamos a trabajar con el 5 y con el 4. Así trabajan estos tiristores juntos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a la salida? Vamos a tener un voltaje según los tiristores que estén disparados. La primera señal que vemos es una señal normal, donde va el voltaje AB, luego 120 grados después el voltaje BC y 120 grados después de él va el voltaje CA. Pero con los tiristores lo que tenemos es un control. Entonces, si nosotros disparamos el tiristor 5 y el 6 si nosotros tenemos disparado en el comienzo de la línea AB, o sea, a 0 grados están cerrados estos dos tiristores, lo que tenemos es realmente el voltaje BC. Veamos en el circuito, el 5 y el 6 dice. Entonces vamos a ver el 5, pone el C arriba y el tiristor 6 pone la B abajo. Entonces tenemos C, voltaje CB. Entonces lo que hemos hecho es, al tener disparados esos dos tiristores, es rectificar el voltaje, y el voltaje de la línea realmente es EBC, el voltaje de la fase, perdón, es EBC, y entonces lo rectificamos y lo mandamos hacia el primer cuadrante. Y lo que tenemos es el trozo de ECB hasta que se sale de operación el tiristor número 5 y entra el tiristor número 1. Cuando están trabajando juntos el 1 y el 6, vamos a tener arriba A, y el 6 está poniendo la línea B abajo. Entonces tenemos un voltaje positivo AB. No hay problema. Estamos teniendo la porción positiva del voltaje AB. Luego, a 0 grados del voltaje BC, se sale de operación el tiristor 6 y se dispara el tiristor número 2. Y quedan trabajando el 1 y el 2. Entonces el 1 y el 2 ponen B arriba y el 2 pone C abajo. A arriba y el 2 pone el C abajo. Entonces ponemos AC. Entonces lo que viene en este momentito es el voltaje AC negativo. Entonces otra vez logramos rectificarlo con esta operación y levantamos el voltaje AC hacia el primer cuadrante. Luego, cuando se sale de operación el tiristor 2 y 1 y se dispara el 3, entonces quedan trabajando el 3 y el 2. Entonces el 3 pone B positivo arriba y el 2 pone AC negativo abajo. Entonces aquí tenemos el voltaje BC. Con él no hay problema porque íbamos en la porción del semiciclo positivo. Luego se dispara en el cruce por cero de la línea CA, se dispara el tiristor 4 y se sale de operación el tiristor 2. Entonces quedan el 3 y el 4. Entonces el 3 pone a B y el 4 pone a A. Entonces tenemos el voltaje BA, pero lo que teníamos en el curso de las líneas normales es AB. Entonces logramos otra vez rectificarlo y mandarlo hacia el primer cuadrante. Y así vamos por ratos rectificando y por ratos obteniendo el voltaje con la polaridad
normal y logramos rectificar un voltaje parecido a esto, que es un voltaje promedio de 0.995 voltaje pico del voltaje de entrada. Esto es un ángulo de retardo de 0 grados. Ahora, un ángulo de retardo de 30 grados da esta serie de picos acá, ¿verdad? Pero es lo mismo. En el primer instante, decimos, están el 5 y el 6. Solo que no se han disparado a 0 grados, sino que se han disparado 30 grados después, ¿verdad? Y se van a ir disparando 30 grados después de cada cruce por cero de cada una de las líneas, ¿verdad? De voltaje. Entonces, como vemos, es diferente la forma de onda de salida, pero siempre estamos obteniendo voltaje rectificado, voltaje normal, voltaje rectificado, voltaje normal, voltaje rectificado, voltaje normal. Y este voltaje promedio es 0.827 del voltaje pico. Ese sería este circuito. Aquí está la forma como ellos se van entrando al sistema y cómo cada uno de ellos se va desconectando. Cada tiristor, ¿verdad? Trabaja 2 intervalos. Ahora este circuito no necesita conmutación forzada, él solo hace la conmutación de los dispositivos, ya que cuando por ejemplo se dispara, estaban conectados, ¿verdad? El 5 y el 6. Entonces estábamos con la línea CA, ¿verdad? Eso estábamos. Entonces, quiero ver, el 6, el 5 y el 6 conectan la línea CB. El 5, correcto, y el 6 conectan la línea CB. Ahora, ¿qué pasa cuando cómo se desactiva el 5? Se desactiva porque al activar el 1, eso hace que la caída de voltaje en este dispositivo por los voltajes de fase, que sería el voltaje de fase 339 voltios, ¿verdad? Si se está disparando a 60 grados, entonces un grado después sería 61 grados, entonces da 297 voltios. Y luego el que va a quedar, el que estaba conectado antes, era el voltaje BC. Si se desconecta un segundo antes, sería un grado antes, sería el seno de 59 en 291. Entonces la suma de voltajes por ley de Kirchhoff da 6 voltios, pero es en una polaridad inversa en relación al tiristor, y entonces él se desconecta por conmutación natural. No hay problemas con ese tiristor. Entonces cada tiristor que se va desactivando lo va haciendo en la medida que el siguiente tiristor se activa. Él queda polarizado inversamente. Ahora estos son los cicloconvertidores trifásicos, pero la carga es monofásica. Entonces, como verán, hay un positivo siempre a la izquierda y un negativo a la derecha, solo que los indicativos de ellos son con el prima, ¿verdad? El T2', T6', T4'. Entonces, los voltajes AB, aquí hay una carga conectada, ¿verdad? Entonces aquí está el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA. Aquí los tiristores se han disparado a un ángulo alfa y el tiristor negativo también, ¿verdad? Un alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de trabajo, ¿verdad? Entonces, si la frecuencia fundamental es 60 Hz, entonces 60 entre 5
da 12 Hz. Esta señal de salida, esta frecuencia de salida es de 12 Hz. Entonces ya hemos visto anteriormente cómo lo que vamos teniendo son las porciones de los voltajes normales y los voltajes rectificados que vamos teniendo acá de las líneas. Este convertidor con carga monofásica. Aquí hay otro circuito, ¿verdad? Donde está aquí la fuente trifásica. Los dos circuitos son el mismo, lo único es una forma diferente de ponerlo, ¿verdad? Uno es el positivo y otro es el negativo. En este caso serían el 1, el 3 y el 5, y el negativo serían el 7, el 9 y el 11. Eso depende de qué nombre les quiera poner usted en su Arduino ahí para programarlo. Entonces, es lo que estábamos diciendo. Eso, la forma de onda que tengamos a la salida dependerá, en esta carga monofásica, dependerá del ángulo de disparo que tengamos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo de disparo de 30 y vamos teniendo el tiristor 1, el tiristor 3 y el tiristor 5 y otra vez el tiristor 1. Bajamos, aquí esperamos y aquí ya se dispara el convertidor negativo, una vez el 7, una vez el 9, una vez el 11, dos veces el 7. Subimos, esperamos y disparamos otra vez el convertidor positivo, una vez el 1, una vez el 3, una vez el 5 y una vez el 1. Bajamos, otra vez el 7, el 9 y el 11. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí nosotros? Vamos a tener de la frecuencia fundamental, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, y del otro solo vamos a tener 1. Entonces, para ver un ciclo completo, por ejemplo, vamos a tener 1, 2, 3, mientras del otro solo tenemos 1. Igual, ¿verdad? La frecuencia de salida es 60 entre 3, sería 20 Hz. Y este es diferente al ciclo convertidor monofásico, ¿verdad? Esta es otra forma de onda. Esta es con los 3 voltajes de línea. Ahora sí lo disparamos a 30 grados, pero disparamos 2 veces el 1, 2 veces el 3 y 2 veces el 5. Y luego disparamos 2 veces el 11, 2 veces el 7 y 2 veces el 9. Entonces veamos, para un ciclo completo hasta acá, ¿verdad? Tendríamos 1, 2, 3, 4 y un tercio, ¿verdad? De la siguiente subida. Entonces tenemos 4 ciclos y un tercio. Entonces la frecuencia de salida es la frecuencia de línea, que sería 60 entre 4.33, entonces sería 13.9. Esta es otra frecuencia diferente. Entonces la frecuencia que nosotros obtengamos a la salida va a depender del número de veces que disparemos los tiristores de cada línea. Esta sigue siendo una carga monofásica, pero aquí están aquí hay 12 tiristores. Esto se hace con 12 tiristores, ya no es con 6, ¿verdad? Sino que con 12. Y entonces aquí, por ejemplo, si disparamos a 60 grados, aquí disparan el 1 y el 6, aquí disparan el 1 y el 2,
el 3 y el 2, el 3 y el 4, y aquí el 5 y el 4 quedan activos hasta acá. Luego esperamos y disparamos los otros tiristores, los otros 6, y aquí van el 10 y el 11, el 2 y el 11, el 2 y el 7, y el 8 y el 7, y aquí el 8 y el 9 se quedan hasta acá. Luego llegamos hasta este punto y luego volvemos a el 3 y el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 4. Esto lo disparamos según a nosotros nos vaya bien disparar los tiristores. Este es otro ángulo de disparo, un ángulo de 45. Allí ya se van viendo los ángulos de llegada y los ángulos de disparo. Este es un ángulo de disparo de 90. Entonces eso depende de nuestra del requerimiento que tengamos nosotros, y lo que podemos ver es que tenemos un voltaje de salida variable al tiempo que tenemos una frecuencia variable, ¿verdad? El voltaje es 0.714 el voltaje pico y la frecuencia es diferente, ¿verdad? Y aquí tenemos un voltaje de 0.424 y también la frecuencia la podemos cambiar. Aquí dice el ángulo de retardo en grados, y aquí vamos también comparando las dos señales. Estos son otros circuitos un poco más sofisticados, ¿verdad? Que van para generar estas señales de salida. Los ángulos de disparo en cada uno de los intervalos, si ustedes ven, es bien diferente. Estos son los cicloconvertidores con carga trifásica, ¿verdad? Ya la carga no es monofásica, sino que es trifásica. Entonces son 6 tiristores por fase, me parece. 6 tiristores. Aquí está la fuente trifásica y aquí está la máquina, ¿verdad? Y aquí están los bancos que se van a energizar cada devanado del motor, y van a cambiar, ¿verdad?, tanto la frecuencia como el voltaje del mismo. Si el motor es de corriente alterna. Ustedes recordarán la práctica con el arrancador Siemens. Hay una parte de la práctica donde se les pedía que variaran la frecuencia y midieran el voltaje. Entonces ahí ustedes verificaban que cambiaba tanto la frecuencia como el voltaje en las fases del motor. Entonces aquí están los tiristores 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, todos conectados a cada una de las fases de la fuente y a los devanados del convertidor, del motor. Y aquí vamos a tener el disparo de 1, 3 y 5, después el disparo de 7, 9 y 11, otra vez el de 1, 3 y 5, y este es el devanado de cada fase, ¿verdad? Es diferente al voltaje de cada uno de los devanados. En cada caso se están disparando tiristores diferentes, ¿verdad?, en cada uno de ellos, y estamos obteniendo el mismo voltaje, solo que desfasado 120 grados uno con respecto al otro. Este es el principio de funcionamiento del ciclo convertidor, y su utilidad es para controlar la velocidad de los motores de corriente alterna. Muchas gracias por estar